Y tenemos con nosotros al doctor Miguel Antonio Bernal. Él fue designado por el presidente de la República para ver todo lo concerniente al tema constitucional como una especie de asesor del presidente José Raúl Mulino. Vamos a pedirle que encienda la cámara y el micrófono para tener la oportunidad en los próximos minutos, porque sé que tiene compromisos universitarios, de conversar con el doctor Bernal. Gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar con el tema constitucional, su opinión sobre este documento que ha estado circulando relacionado con el tema de reglamentar los retenes policiales, cosa que usted ha sido un crítico históricamente sobre este tema. Sí, muy buenos días ante todo usted y a su equipo y distinguida audiencia. Con relación a los retenes, como usted bien lo acaba de recordar, siempre nos hemos opuesto porque consideramos que los mismos violan derechos inherentes a todo ciudadano y atentan por la manera como se han venido realizando contra la dignidad ciudadana, porque convierte a todo ciudadano que circula por las calles o avenidas de este país como un posible delincuente, cosa que no es así. Entonces, esta nueva reglamentación que establece un número determinado de miembros de la policía de tránsito para que acompañen a 2 vehículos mínimo, creo que es una buena manera de empezar a poner un poco de orden correspondiente y dejar a un lado el autoritarismo y la arbitrariedad que ha caracterizado hasta la fecha los retenes, aparte de la proclividad a la coima de la mayoría de quienes los efectúan. Yo creo que es una bonita oportunidad para que el ciudadano se interese en conocer sus derechos y haga también respetar sus libertades de circulación y demás. Yo creo que poco a poco se puede ir corrigiendo, porque los retenes ya venían ocasionando toda una serie de, diríamos, malos momentos o disgustos, pero sobre todo por la prepotencia del autoritarismo que acompañaba a los mismos. Por ejemplo, hacían que las personas se bajaran de vehículos, abriesen el maletero y todo eso se hacía sin ninguna orden judicial. Yo creo que hay que ponerle más empeño a que el debido proceso, como se dice, sea respetado en todo y entre otras cosas en este tema de los denominados retenes, que ahora creo que le cambiaron el nombre en ese último decreto que usted hace alusión. Ahora creo que se llaman puestos de inspección. Ajá, aquí tengo casualmente, aquí habla de puntos de controles, retenes policiales y puntos de observación. Sí, punto de observación. ¿Observación de qué? ¿Ves? Porque si se trata de seguir con la consideración equivocada de que toda persona que circula en un auto es un delincuente o esto o lo otro, vamos mal. Yo creo que Costa Rica, la Corte Suprema de Costa Rica dictó hace ya 3 o 4 años un fallo bastante interesante sobre esta práctica que sí es necesaria, pero en áreas donde se cometa algún tipo de delito, algún tipo de hurto, etcétera, pero no así como lo venían haciendo de que cualquier par de policías establecía un mal llamado retén. Así que esperemos pues que las cosas empiecen a caminar mejor, pero eso va a depender sobre todo de que los ciudadanos sepan hacer respetar su dignidad y sus derechos. Doctor Bernal, ¿qué rumbo está tomando el tema de la constituyente originaria, de la Asamblea Constituyente originaria que se planteó por parte del candidato en ese momento, José Raúl Mulino, hoy presidente de la República, cuando expresó públicamente en una caminata: el que vote por mí vota por una constituyente originaria? Bueno, como usted muy bien lo ha recordado, en su momento, en su carácter de candidato presidencial, el hoy presidente José Raúl Mulino expresó su propósito de llevar al país a un proceso constituyente originario. Ya lo había manifestado antes de aparecer como candidato a nada, a lo largo de muchas conferencias y charlas que junto con el señor Cristóbal Silva del Movimiento Constituyente va
y en compañía también de algunas actividades que realizó Ciudadanos Unidos por la Constituyente. Ahora, como presidente de la República, en uso de sus facultades, ha establecido que se prepare pues de lo que podemos llamar un calendario, un proceso de elaboración, discusión, aprobación, como corresponde a un proceso constituyente originario, y eso se va a hacer fundamentalmente para hacer una referencia propia, local e inmediata, siguiendo más o menos el procedimiento que en 1945 lograse que Panamá se diese una constitución, la de 1946. Se va a hacer de la manera, por el momento todo es borrador, porque se está apenas organizando y en su momento se dará a conocer debidamente lo que se decida de parte del señor presidente y su consejo de gabinete para que haya la mayor participación posible, sin prisa pero sin pausa, en un proceso que no va a alterar, para que quede claro, el propósito no es de alterar para nada los términos de ninguna de las personas que han resultado electas a cargos públicos producto de la voluntad popular. Esto es un asunto que hay que aclarar porque empieza la gente a salir con invenciones. No hay nada escrito aún, todo será debidamente consultado, con plena participación, eso sí, ciudadana, y esperamos pues que se pueda contar también con todas las instituciones académicas del país, así como de los medios de comunicación, que les corresponderá jugar un rol bastante importante, porque se trata sobre todo de un primer paso de que la población empiece a conocer, a informarse, a dialogar, a debatir sobre sus derechos, sus libertades como punto de partida para que se pueda establecer un nuevo contrato social, puesto que el existente, en primer lugar, fue impuesto. Y una constitución impuesta no puede seguir siendo una constitución. Y yo creo que el país tiene que modernizar sus instituciones todas, sin excepción, para poder recuperar el tiempo que hemos perdido tanto en el terreno de la teoría como en el terreno de la doctrina constitucional. Los progresos que se han hecho en las últimas décadas son inmensos y nosotros estamos pues aferrados a unas posiciones que ya no corresponden a lo que son los tiempos modernos. Además, debo acotar, don Álvaro Alvarado, que Panamá necesita la construcción de un Estado constitucional de derechos, que no lo tenemos. Y eso está trayendo toda una serie de problemas cada vez más graves que atentan desde distintos ángulos contra los derechos ciudadanos, los pactos y convenciones internacionales que en materia de derechos sociales, políticos, culturales, Panamá ha firmado como Estado, pero que no se aplican porque diríamos nosotros que el molde constitucional, entre comillas, que existe, no lo permite. Es una constitución impuesta para un momento dado, para unas circunstancias determinadas, cumplió su papel hace ya décadas, pero aquí los sectores que dominan políticamente han querido dejarla allí, no la obedecen, no la respetan, no la nada. Entonces yo creo que estamos ahora mismo los panameños con el derecho a establecer un cambio, una transformación constitucional. No se trata de reformas, se trata de transformaciones. Claro, repito, todo con la participación ciudadana de todos los sectores, porque una constituyente no puede ser excluyente. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a preparar para poder crear los mecanismos de participación, de sugerencia, de discusión, de debate. El propósito es que haya un gran debate nacional. Son muchas las cosas que tenemos los panameños que argumentar y debatir, conversar, dialogar. Yo creo que se trata más bien de un gran diálogo nacional de todos los sectores y que se expresen todas las ideas y posiciones y todas las propuestas de vida, y poco a poco ir estableciendo cómo sería ya un calendario más concreto en este objetivo de que el país en el 2029 tenga una nueva constitución y con ella las correspondientes instituciones que la deben acompañar a ese nuevo contrato social que debemos darnos los panameños. Doctor, reducir el tamaño del Estado. ¿Usted se muestra a favor de eliminar instituciones del Estado? Actualmente aquí hay ministerios para comer y para llevar, e instituciones que no tienen ningún sentido tampoco, inoperantes realmente. Yo creo, don Álvaro Alvarado, que
más que hablar de eliminar, porque eso empieza a crear cierto temor dentro de la gente. Yo creo que de lo que se trata es una, ¿cómo le podríamos llamar? Dentro de la reconstitucionalización que se tiene que dar, dentro de la reinstitucionalización que necesitamos, definitivamente que tiene que darse una reestructuración de una serie de ramas del Ejecutivo, por ejemplo, que no corresponden ni al tamaño del país ni al tamaño de la población. Y yo diría que es un poco difícil reducir un Estado cuando no hay Estado. Es decir, no hay un Estado de derecho. Así que lo que se trata es de crear un Estado con las correspondientes instituciones, aprendiendo lo que ha pasado en otras latitudes para no cometer los errores y tomando muy en cuenta diríamos nosotros, las ideas, la creatividad que puedan surgir de los distintos sectores de la ciudadanía, para la cual está más que requete invitada a participar tempranamente, y por ello agradezco a usted la oportunidad de poder conversar sobre estos temas y seguir conversando sobre los mismos. Y usted lo ha dicho con mucha razón, sí sabemos todos los panameños que le tomamos el pulso al país, que hay una serie de dependencias, entidades que llaman autoridad, entre comillas, de una traducción equivocada del inglés, que no necesariamente deben o corresponden a los momentos que el país necesita, aparte de que en los últimos lustros la sociedad ha sido objeto de una burocratización extrema que afecta a los ciudadanos en cualquier diligencia. Hasta las diligencias más sencillas se las complican porque son cosas que se han ido haciendo, inventando para poder coimear, para poder corromper. Entonces, así que todos esos hilos anticiudadanos hay que ir rompiendo y creando los mejores, diríamos nosotros, los mejores mecanismos de participación ciudadana, de transparencia, que existan más controles ciudadanos para evitar ese ejercicio irracional del poder político que nosotros venimos sufriendo. Y que va a durar un poco, pero tenemos que tomar conciencia de que nos corresponde a empoderar al ciudadano, a todos, porque hay un principio básico dentro de un Estado de Derecho y es el de la igualdad ante la ley. Y hoy por hoy no la hay. Ingeniero Blandón. Buenos días, doctor Bernal. Muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Es un placer contar con su conocimiento en la mañana de hoy de un tema tan importante como es la Constitución. Le doy una expresión para ver si usted coincide con ella. La Constitución, doctor, es la carta de navegación que utilizan los ciudadanos de un Estado, en este caso la ciudad, Panamá. La Constitución es la carta de navegación sobre la que nosotros defendemos nuestros derechos, nuestras libertades. Dicho eso, porque ayer viendo el debate en la Asamblea sobre el problema de la Comisión de Presupuestos, me dio la impresión de que muchos de los diputados que ahí estaban hablando sobre esto ignoraban el título 9 de la Constitución de la República de Panamá, en que uno de sus capítulos, el capítulo 2 en particular, habla sobre cómo se confecciona el presupuesto y quién es el responsable del presupuesto. Entonces, ¿usted no cree que una parte importante de este debate tiene que ser la educación de nuestros panameños, nuestros ciudadanos, en lo que es la Constitución y para qué sirve? Pero que mientras no tengamos una nueva Constitución, es esta la que estamos usando, no hay ninguna otra legislación. Entonces, el debate político tiene que estar impregnado de lo que está en la Carta Constitucional. Yo coincido plenamente con lo que usted acaba de expresar. La podemos considerar, además de una carta de navegación, yo diría que una brújula, ¿verdad?, del comportamiento que deben tener los órganos del Estado, sus instituciones y la ciudadanía. Y con relación a lo del título 9, efectivamente, por eso es que se ha empezado a considerar la necesidad de empezar este proceso constituyente con lo que yo denomino un periodo de alfabetización constitucional. El propósito de ese periodo de alfabetización constitucional con plena participación ciudadana es la de que nos eduquemos todos en toda una serie de derechos, libertades, garantías, procedimientos, de tal manera que exista un mayor y mejor conocimiento de los básicos principios constitucionales que hoy por hoy, ingeniero Blandón, lamentablemente usted sabe que no son muy practicados, pero no son practicados en gran medida porque son desconocidos. Entonces, cuando una persona no conoce sus derechos, la violación de los mismos
es más fácil de lo que uno se imagina porque la persona no se da ni cuenta. Entonces, si nosotros abrimos un compás extendido de un periodo de tiempo que puede perfectamente ir de 9 meses a un año, de plena educación y que la gente sepa sus derechos, que es un habeas corpus, que es un amparo, que es un recurso, los principios básicos establecidos sobre derechos sociales, políticos, culturales y demás, creo que vamos abriendo un poquito entonces el propósito del cambio y la transformación que requerimos. En gran medida, diríamos nosotros que el atraso que tenemos se debe al poco interés que se le ha querido dar a la necesaria enseñanza de los derechos, que es una manera de hacer que se respete la dignidad ciudadana, que en mi opinión debe ser el objetivo fundamental de cualquier carta constitucional o de cualquier ley o de cualquier norma que se dicte, respetar la dignidad de la persona humana en todos los aspectos. Doctor, ya para ir aterrizando, ¿cómo se puede controlar el rol que juegue una asamblea constituyente originaria para evitar que haga cambios incluso en los poderes constituidos? Porque cuando tú tienes una asamblea constituyente, puedes decir, tenemos todo el poder para hacer los cambios que querramos en el país. Es correcto, me parece muy apropiada su pregunta. Mire, un proceso constituyente es, no lo perdamos de vista, es un acto político, ciudadano. Entonces, una de las maneras, no digo que sea la única, que se pueden evitar lo que usted ha señalado, que se produzca, es que previamente a la elección de los constituyentes se establezcan una serie, diríamos así nosotros, de requisitos, acuerdos, compromisos, llamémoslo como queramos, que ante la ciudadanía quede bien claro, por ejemplo, que los que resulten electos como constituyentes, una vez cumplida su misión, se van para su casa. Y se pueden poner mecanismos de protección diciendo que quienes ejerzan como constituyentes no podrán después ejercer ningún cargo público con mando de jurisdicción para cubrir. También pueden adelantarse cuestiones que pongan o exijan determinados prerequisitos propios, democráticos, consultados, aceptados, para evitar las desviaciones que siempre habrá tendencia a que se produzcan. La experiencia del 45 yo creo que nos da luces para empezar a poner, por así decir, ciertas pautas, lo mismo que lo que ha pasado en otros países, llámese Colombia, llámese Bolivia, llámese Chile, por ejemplo, pero también hay experiencias de otros países europeos o de Centroamérica. Todas esas experiencias nos deben servir, pero para mí la mejor contribución es la participación de los ciudadanos, cualquiera que sean sus posiciones, porque nos vamos a encontrar con personas opuestas a la constituyente, opuestas a los cambios, y eso también entonces tiene que ser considerado a través de un verdadero debate democrático cotidiano. Si fuera, sería hasta mucho mejor. Doctor, buenos días. Lisbeca Lescano le saluda. En los recientes días hemos visto cómo se han ido conformando algunas comisiones en la Asamblea Nacional de Diputados, lo que de alguna manera ha generado algún tipo de debate o inquietud en la ciudadanía. Le digo esto justamente para plantear la siguiente pregunta, o quizás enviarle a usted ese incentivo para que nos ayude a analizar el siguiente tema. Ante el diseño de la ruta a generar una constituyente como tal, me gustaría conocer su punto de vista sobre cómo está hoy el procedimiento para investigar y enjuiciar a nuestros magistrados. ¿Cómo sanear o cómo intervenir en este procedimiento desde esa perspectiva? ¿Por qué? Porque justamente un órgano interviene en el juzgamiento del otro. ¿De qué manera sanear este procedimiento en ese nuevo, quizás, respiro que queremos tener a través de una constituyente? Bueno, creo que es un tema en el cual se deben dar una lluvia de ideas, pero le adelanto lo siguiente: las modificaciones que fue objeto de la Constitución en el 2004 introdujo esa atípica y peculiar situación en que los diputados son los que investigan y procesan a los magistrados, y los magistrados son los que investigan y procesan a los diputados, y el resultado es que, como lo hemos visto, pues caimán no come caimán. Esa es una de las cosas que hay que modificar. Los órganos del Estado hoy por hoy no están ninguno cumpliendo ni las atribuciones ni las funciones que en teoría y doctrina los establecieron, y esa es una de ellas. Yo creo que las transformaciones tienen que darse
y tenemos que valernos de los grandes progresos que se han dado en otras sociedades en situaciones a las que usted hace mención. Es decir, no podemos nosotros seguir con esta situación en que el ciudadano está absolutamente excluido del control que debe tener para evitar un ejercicio irracional del poder político, venga de donde venga, y no podemos nosotros seguir contemplando un procedimiento en el cual no solamente la ciudadanía está absolutamente excluida por la característica del procedimiento establecido, de las pruebas documentales, etcétera, sino también que yo creo que estamos en el siglo XXI y no en el siglo XVII, como para que nosotros tengamos que ver dos órganos del Estado acomodándose en una manera u otra a la repartición del poder que le corresponde a cada uno de ellos por separado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Miguel Antonio Bernal. Excelente día. Más bien soy yo el que le agradece a usted y al